Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Pieta y a su invitación para participar en el Simposio Nacional de Argentina en este 2022. En esta oportunidad y en esta invitación elegí hablar de este tema, de programas de formación y desarrollo del rendimiento integral en el tenis, eh, desde un lugar muy personal, en esta oportunidad que tuve, tanto de formar y crear programas de formación y desarrollo, como también de participar en equipos en los cuales formamos estos programas donde buscamos el desarrollo del máximo rendimiento tanto personal como deportivo, con una mirada integral en el tenis argentino, sobre todo. Desde este lugar, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la invitación y paso desde una primera parte a contarles eh, esto que me moviliza a mí para crear estos proyectos, estos programas y estas ideas de pensamiento que sobre todo tienen una base fundante enfocada en el niño, en la niña, en el adolescente y en una población infanto-juvenil donde a través del deporte y en esta oportunidad lo que nos atravesó a nosotros toda la vida a través del tenis, logramos tanto educar como formar, como buscar ese camino de desarrollo, de rendimiento, de crecimiento, de maduración de cada uno de los niños y las niñas que forman parte de nuestros programas. En primer lugar esto, desde que logré aprender, más allá de que desde que vengo de una formación, desde la kinesiología, la fisioterapia, el deporte, los cursos de tenis y demás, hubo algo que en mí hizo un clic y es entender al niño desde esta constructividad corporal, una mirada psicomotora desde en la acción y el hacer del niño, que tiene un cuerpo afectivo, que está cruzado por emociones, por sus experiencias subjetivas y la imagen corporal. Entonces, ¿qué decimos y qué hacemos y cómo ser como docentes y como pensantes de programas respecto a ese niño que es afectivo o a esa niña? Ese chico que tiene un cuerpo cognitivo, donde se relaciona el tiempo, el espacio y el objeto, donde ese proyecto motor que tanto atravesamos con el tenis, de cuerpo, espacio, tiempo, se incorpora en esta constructividad corporal, y después sí, el niño en su inscripción y en su función motriz, puesto en la tarea. ¿Cómo debemos ser? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que decir? ¿De qué manera nosotros atravesamos como docentes y como personas que creamos y pensamos en su desarrollo desde este lugar? Esto es lo que a mí realmente me cambió la manera de crear. Siempre hablo de estos 6 pilares, donde un programa deportivo tiene distintos proyectos dentro de ese programa, pero para poder crear y pensar cuál es el mejor programa deportivo para la institución o para el lugar donde nos llaman a trabajar o el equipo, yo pienso primero en estos 6 ejes. Primero, ¿qué institución es la que nos está llamando? ¿Desde qué lugar ve el deporte? ¿Cómo lo vive? ¿Cuál es la historia del tenis en esa institución? ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cómo son las familias? ¿Cómo son las personas con las que vamos a convivir? ¿Y para quién va a estar dirigido este programa? Desde nuestro lado, en esto de, más allá de que el proyecto o el programa tenga un objetivo claro y común, ¿cómo vamos a atravesar la enseñanza? ¿De qué manera? ¿Con qué metodología? ¿Desde qué lugar de la docencia y cómo? ¿Cuáles son los pasos y las formas, los métodos en los cuales nos vamos a basar para ejecutar el programa? Y sobre todo, lo que dije antes, ¿de qué manera vamos a atravesar ese niño o esa niña o ese adolescente o ese jugador de tenis? Desde la salud, desde la educación, sobre todo para poder crear un desarrollo deportivo como el que nosotros soñamos. Primero la institución, tener claro que no es lo mismo una institución que tiene fines sociales a una institución que es privada. No es lo mismo la institución donde tiene una comisión directiva que toma decisiones que una institución donde es una empresa, tiene un dueño, hay un gerente. No es lo mismo hacer un programa para el gobierno o para una organización.
una ONG, una fundación, que para un club social o para un club privado o para una empresa. Tener en claro bien eso es lo que nos va a ayudar a transitar sanamente ese camino de desarrollo del programa general. ¿Cuál es la historia de ese lugar? ¿De qué manera el tenis está atravesado? ¿Qué programas y proyectos ya se desarrollan? ¿Qué programas y proyectos ya se desarrollaron en la historia de esa institución? ¿Y cuáles son los que más enamoraron a la gente? ¿Cuáles anduvieron bien? ¿Cuáles anduvieron mal? ¿Y por qué? ¿Con qué recurso humano contamos? ¿Cómo es ese recurso humano? ¿Cuáles son los pilares? ¿De qué manera trabajan? ¿Trabajan en equipo? ¿No trabajan en equipo? ¿Cómo es el organigrama de la institución? Y sobre todo también, bueno, ahí ver hacia dónde está enfocado, para quiénes, cómo son los jugadores, a qué están acostumbrados, cómo son esas familias, cuál es la cultura de las familias en la institución. Y sobre todo también esto de clientes, cómo impactamos indirectamente hacia dónde con un proyecto en la institución. A partir de ahí, bueno, un poco de mis experiencias. eh, el programa de tenis social en San Juan fue el primer programa masivo y de escuelas de tenis en barrios de bajos recursos, que después creció. Eso se convirtió en un programa llamado Red en Juego, donde el niño y la niña eran ejes para crear esas escuelas de tenis en diferentes espacios de Argentina, más de 40 barrios, que después lo pudimos extender a otros deportes, utilizando el tenis como herramienta educativa y formadora de valores y hábitos saludables. El programa de Nuestro Tenis, que durante 2 años y medio desarrollamos con el equipo de Guille Coria, un programa donde recorríamos el país haciendo campus de desarrollo para el segundo pelotón del ranking nacional, para conocer a los chicos, para darles la oportunidad, para seguir sumando experiencia a esos chicos. Y después sí, algunos en el ámbito tanto social como privado. En la Asociación Argentina de Tenis, el programa de Gen 10, la reglamentación de la etapa naranja, el crecimiento del desarrollo de la etapa verde, los campus de capacitación, bueno, todo este último programa, pero también agregué algunos de los clubes, la Academia de Guillermo Coria, desde un lugar privado, en la dirección del Buenos Aires Lawn Tennis, desde un lugar social, pero con una gran fuerza de historia, y ahora actualmente también la dirección de la Academia de Racket Club Tennis Academy, donde tiene una mirada y una función dentro de un proyecto privado, un club, pero privado. Cada uno de estos programas, por supuesto, tiene, más allá de que mi misión personal es clara, que es atravesar los niños y niñas desde la salud, la educación y el desarrollo deportivo, también cada uno de estos lugares y cada uno de los dirigentes o de las cabezas que llevan adelante o que nos hacen posible este camino, ellos propiamente también tienen una misión. Y ahí es donde surge la magia de si coinciden o no. Bueno, a la hora de crear estos proyectos, ¿qué es lo primero? Bueno, ¿cómo este proyecto puede insertarse en el sistema deportivo nacional actual? Porque cada momento de la historia, cada 2 o 4 años, cambia el sistema deportivo o no, el Comité Olímpico Nacional, el Comité Olímpico Internacional, en qué situación están las asociaciones, la Asociación Argentina de Tenis, las asociaciones civiles complementarias, los reglamentos, los sistemas, qué formatos son los que se están usando ahí. ¿Qué alianzas institucionales tiene la institución que nos convoca? ¿Qué alianzas tiene Racket Club? ¿Qué alianzas tiene Buenos Aires Lawn Tennis? ¿Qué alianzas tiene a la AT? ¿Qué alianza tiene ese club que nos está pidiendo el proyecto? ¿Cuál es el organigrama del lugar? ¿Qué procesos tiene? ¿Cómo se distribuyen áreas? ¿Hay controles? ¿Hay evaluación? ¿El ingreso al lugar es público o es privado? ¿Cómo pueden ingresar? Em, ¿Tiene muchos deportes? ¿Tiene un solo deporte? Después, ¿qué programas? ¿Cuántos socios hay? ¿Qué contenidos tienen? Y ahí sí, nuestro programa. ¿Qué programas tienen en cuanto a contenidos, a los niveles? Sobre todo, perdón, ¿qué etapas de desarrollo se hicieron? ¿Cuáles estamos dispuestos a hacer? ¿Y qué participantes
de las posibles actividades tiene la institución. Y a cuántos más podríamos llegar. Bueno, luego hacemos un FODA. Un FODA es un análisis interno de la situación, tanto interno como externo. En ese FODA podemos ver la parte interna serían qué fortalezas tenemos y qué debilidades. Todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades como institución, y ni hablar como las personas que vamos a llevar adentro ese proyecto, el equipo. Y después un ámbito externo de análisis que son las oportunidades y las amenazas. ¿Qué oportunidades tenemos respecto a nuestro proyecto dentro de ese lugar? ¿Y cuáles serían las amenazas? Estas oportunidades y amenazas se las llaman externas porque no dependen de nosotros. Las fortalezas y debilidades, cuando yo digo nosotros, me refiero a la institución o al equipo o a nosotros como personas. Y a partir de ahí, sí, tiene que haber un análisis interno claro en cuanto a en la historia, que ya hemos hablado bastante, la cultura, cuál es el público, cuáles son las personas claves. Dentro de esa institución hay personas claves que nos pueden abrir o cerrar determinadas puertas o procesos. ¿Y qué valor agregado como proyecto le traemos a esa historia de la institución? A partir de ahí, los recursos humanos. Primero tener claro qué tenemos, con qué contamos, qué vamos a poder llevar adelante, porque a veces hacemos proyectos en los cuales después no tenemos las herramientas para poder llevarlo adelante. Ese recurso humano, tanto interno como externo, el análisis interno y externo de esas personas que trabajan ahí. Cuando hablo interno es de los que van a participar del proyecto o quienes podrían participar, cuánta gente necesitamos para ese sueño que queremos cumplir. Y externo es de las otras áreas que yo voy a necesitar que todo el tiempo mi proyecto se apalanque en otras áreas y potenciar al máximo por ese proyecto, va trabajando en equipo con las otras áreas de la institución. Multidisciplinario, esas áreas no hace falta que yo las duplique. Si ya la institución o el proyecto o el club o ya me lo está dando, ¿para qué yo voy a seguir sumando gente a mi equipo donde ya tengo un recurso utilizable? Y tener claro roles y tareas internas y externas. Bueno, este equipo que vamos a llevar adelante este proyecto, ¿cuál es el rol y la tarea de cada uno de los participantes para que después estemos muy claros en el hacer? En los espacios, la seguridad, estamos hablando de niños menores de edad o de adolescentes, tener claro los procesos de seguridad. ¿Qué espacio necesitamos? ¿Necesitamos polideportivos, multiuso? ¿Esos polideportivos son abiertos o cerrados? El niño puede entrar y salir. ¿Cómo me garantizo que no le pase nada? ¿Cuántas canchas necesito para llevar a cabo esto? ¿Esta cantidad de niños que necesito dentro del proyecto entra en estas canchas? No entra. Bueno, ¿y qué otros espacios tenemos? Entonces, tener claro cuáles son, hacia dónde apunto y cuáles son mis objetivos en cuanto a espacios utilizables. ¿Tenemos espacios cerrados? Si llueve, ¿qué pasa? Si hay viento, ¿qué pasa? Si hay un evento, ¿qué pasa? Si no tenemos las canchas porque están en mal estado o porque llovió y no se secaron, ¿hay un espacio para usarlo? ¿Tenemos gimnasio? ¿Tenemos vestuarios? Los vestuarios, ¿los podemos usar todos? ¿Todo el tiempo o en qué horarios? Cuando hay otros socios del lugar, ¿podemos ir? ¿Tienen seguridad? ¿Son seguros? Estamos en un polideportivo de tenis en el barrio. Ese lugar a donde la nena o el nene van al baño, ¿hay que acompañarlos? Bueno, ¿cuántos profes necesito para acompañarlos para que uno se quede en la actividad mientras otro vaya al baño? Esto de ir pensando en la situación real cuando el proyecto se esté llevando a cabo para realmente ver qué recursos de espacios y ahora bien también qué recursos materiales uso, que en esto en tenis es donde más clara la tenemos. ¿Cuál es el material de juego? ¿Cuántas raquetas voy a usar? ¿Cuántas pelotas? ¿Cuántas mini redes? ¿Cuántas aros, conos?
pelotas de distinta expresión. ¿Usamos tecnología? ¿Usamos Google Drive? ¿Usamos alguna aplicación? ¿Qué recursos especiales? ¿Tenemos eventos? ¿Cuántos eventos? ¿Vamos a traer un disfraz? ¿Vamos a traer un inflable? ¿Vamos a traer eh, distintas propuestas diferentes? Tener en claro eso, qué recursos materiales nos va a ayudar a generar la metodología acorde para los recursos que tenemos. No es necesario que para armar un gran plan tengamos muchos recursos. Si tenemos claro que no tenemos tantos recursos, la metodología y el proyecto deportivo va a ser distinta. Si tenemos 20 raquetas, estamos en el medio del barrio y tenemos 70 chicos, y bueno, voy a tener que generar 2 estaciones de determinadas cuestiones sin raquetas y una estación con raquetas donde tal vez se ponen 10 raquetas de cada lado, pero en cada espacio los chicos trabajan de a dos con una raqueta. Hace el ejercicio uno mientras hay un turno de espera. Lo que deportivamente decimos que es máximo 3 turnos de espera por uno de jugar. Uno de espera, perdón, uno de juego por 2 de espera. Sería esperar 3 turnos para volver a jugar. Bueno, esta parte es la que personalmente más tiempo me lleva, tener en claro para qué vamos a desarrollar este proyecto, el para qué sería la misión final, el qué es lo que va a motorizar cada una de las acciones, cada una de las compras, cada una de las peleas y batallas que demos en este proyecto durante el tiempo que estemos. Tengamos en cuenta también que cuando hacemos programas sabemos que estamos de entrada y de salida, al menos personalmente me lo tomo así. Cada programa deportivo tiene tiempos en donde llevarlo a cabo y ese tiempo se puede renovar y seguir creándose o definitivamente se termina ahí donde empezó. El para qué sería lo que a mí me motoriza. Mi para qué es atravesar la historia de algunos chicos, generar experiencias y que cada una de las experiencias sea positiva. Todos los proyectos pueden estar cruzados por un para qué final, que generalmente no lo podemos ni medir ni nada. El qué, bueno, ¿qué vamos a hacer para llegar a eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería el método. Y después sí empezar a respondernos estas preguntas. Bueno, ¿dónde? ¿En este lugar o en este lugar, según los espacios que tenemos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y quién? ¿Quiénes son las personas que lo van a llevar a cabo? Entonces, a partir de estas preguntas que podemos ir contestando sinceramente en cualquier hoja y con lo que sentimos, esto nos va a dar una misión. Esa misión es el alma que va a atravesar el proyecto constantemente y la que me va a decir si esto sirve o no sirve. Digamos, contratar un profe nuevo, ¿va de la mano de mi misión? Sí, ok, entonces vale la pena contratar un profe nuevo. Hacer una compra de pelotas o va con esta misión, es mejor, nos encamina hacia esto, bueno, entonces sí. Hacer este evento, ¿tiene sentido con esta misión? Bueno, entonces sí se hace. Invitar a esta persona, ¿tiene sentido con esta misión? ¿Con este alma del proyecto? La visión sería cómo imagino yo, o sería como el objetivo final, cómo imagino yo que eso tiene que ser. Y los valores, bueno, en base a qué valores o en base a qué valor agregado también vamos a generar estas acciones que nos van, estas acciones atravesadas por el alma o por la misión que nos van a llevar a esto que soñamos, que fue lo que vimos y lo que seguramente tenemos ahí como imagen en nuestra cabecita. Entonces, yo siempre divido el proyecto en tres: un proyecto deportivo, un proyecto operativo y un proyecto económico. Lo más importante, por supuesto, siempre el que marca el camino es el proyecto deportivo, y ese proyecto deportivo, de la mano de todo lo que hemos hablado antes, bueno, voy a generar este plan deportivo. Este plan tiene una identidad de escuela de tenis, una identidad de proyecto, una identidad de programas. Este programa es un programa atravesado por una mirada integral, por una mirada de excelencia, pero en el espacio más sencillo posible. Bueno, generar la identidad, eso con lo que nosotros nos sentimos identificados. Misión, valores, qué principios, qué sí, qué no.
tener claro lo que no vamos a negociar para que ese proyecto nos siga atravesando el alma. ¿Cómo vamos a comunicar? Tiene que ver con la identidad. ¿Qué imagen vamos a usar? ¿Cuáles son las personas que más se acercan a tener y a estar unidas en ese para qué? ¿Qué características profesionales y personales tienen que tener esas personas que lleven a cabo este proyecto para seguir cuidando esta identidad que tanto queremos? A partir de ahí, organización y estructura, roles, qué personas vamos a usar, qué necesitamos para que todas estas tareas que tenemos que llevar a cabo para llegar a esta visión que vimos, cuántas personas son las que vamos a necesitar en esa llevada a cabo, qué roles. A mí me gusta mucho la estructura horizontal, esa estructura donde todos son directores, donde todos pueden tomar decisiones, donde todos seguimos sumando para el mismo lugar. Eh, pero a veces está atravesada por una estructura vertical, seguramente es la institución que nos llama. ¿Qué áreas? ¿Cuál va a ser la participación y articulación de las otras áreas de la institución, lo que hablábamos antes? Bueno, nuestra área es la deportiva, tenemos el proyecto, pero hay un área de marketing. ¿Cómo nos vamos a relacionar con esa área de marketing? ¿Hay una secretaría eh, o una mesa de entrada en el club? ¿Cómo nos relacionamos ahí? Hay una administración, ¿cómo nos relacionamos con la administración? Si es una escuela de tenis, con el cobro de las cuotas, ¿cuáles van a ser los procesos? Planificación, perdón, procesos. Esto que a mí me gusta de decir procesos es los que nos ordenar. Bueno, un padre va a llamar para consultar, después de que llama le va a llegar esta información, después de que le llega esta información se acerca al club, realiza la inscripción, una vez que realice la inscripción, ¿quién lo va a recibir? Una vez que lo recibimos, ¿qué me tiene que firmar para que la seguridad y los espacios estén adecuados? Y una vez que entramos a la cancha, ¿cómo van a ser esos procesos también? Lo tiene que dejar, entra a la cancha, después lo viene a buscar. Bueno, vamos a un proyecto barrial. ¿Cuáles son los procesos? Vamos a ir al barrio, conocemos a la unión vecinal, quién es el director, nos van a dar un espacio. De ese espacio nosotros llegamos todos los días y está el espacio, lo demarcamos, no lo demarcamos. El chico se inscribe. Bueno, tener en claro esos procesos, pero también que todas las personas que forman parte del proyecto lo tienen que tener claro, del programa, no del proyecto. Y después sí una planificación semestral o anual basada en los objetivos según grupos de chicos, edad, nivel y demás. ¿Qué diferencia hay entre programa y proyecto? Programa es todo el plan, o este plan, pero en su dimensión más amplia. Y después, dentro de todo ese plan, yo puedo tener pequeños proyectos para llevar a cabo. Bueno, acá un poco lo que hablábamos antes. Ese proyecto, a través del estudio que hemos hecho, que hemos realizado, el análisis de la institución, el análisis de la persona, que ya pusimos nuestro proyecto ideal para ese lugar o para ese equipo o para esa persona que nos llamó para que realicemos un proyecto. Ese proyecto, nosotros nos encargamos de armar un proyecto deportivo. Yo acá puse el ejemplo de proyecto de una escuela de tenis. Bueno, ese proyecto, ese programa deportivo, perdón, tiene un proyecto de iniciación, tiene un proyecto de desarrollo, tiene un proyecto de proyección y tiene un proyecto de inserción y elite. Todo el camino de desarrollo de un niño, un adolescente o de un jugador de tenis infanto-juvenil. Entonces, dijimos, programa deportivo, programa operativo y programa económico. El deportivo es los pasos ideales para que un jugador se desarrolle dentro de esta institución que nosotros hemos estado hablando. Un jugador y la institución, yo estoy hablando de una institución que puede ser una escuela de tenis en un club social, en un club privado o en un polideportivo de barrio. Ese proyecto deportivo, ese programa deportivo tiene 4 proyectos enlazados a ese análisis que yo hice. No es el mismo proyecto de iniciación el del club social que el del club privado que el del barrio. Lo que sí es igual es, por ejemplo, yo soy la que hace ese proyecto o ese programa general y esos 4 proyectos, mi misión personal va a ser la misma, pero la bajada en lo operativo
y en el hacer va a ser distinto según la institución que a mí me esté convocando y las posibilidades, la herramienta y el análisis interno y externo que hice de esa institución, de los jugadores posibles, del público posible, de las familias y obviamente de esas personas que van a participar de ese programa deportivo general. Entonces, ese programa deportivo tiene un proyecto de iniciación, un proyecto de desarrollo, un proyecto de proyección y un proyecto de inserción y elite. Cada uno de los proyectos tiene lo que está abajo. Está enlazado a un programa operativo. Operativo yo me refiero, espero no estar desacertada con la gente que sabe muchísimo más de esto. ¿Quién va a llevar a cabo la acción? Bueno, desde quién dirige ese programa o ese proyecto, quiénes van a ser los coordinadores de cada una de de estos proyectos, quiénes lo van a llevar a cabo, los profesores, los entrenadores, las mamás que están en el barrio para ayudar. ¿Qué áreas necesitamos? Hay algo que es clave, que las canchas las necesitamos, qué personal va a estar, quién va a llevar los materiales. Bueno, todo ese programa operativo también tiene un proyecto, iniciación tiene su proyecto. Bueno, el proyecto de iniciación es la etapa roja, la naranja, la verde, el jardín de tenis. Bueno, jardín de tenis tiene su propio proyecto, coordinado por una persona que coordina iniciación, pero también por los profesores que llevan a cabo las clases, la persona, quién va a ser de esos profes el que se va a encargar del armado, el desarmado de materiales, cuál es el proyecto de aprendizaje de ese, el niño va a entrar, a los 3 meses que va a hacer, cuáles son los contenidos, las expectativas de logro, bueno, cada una de las partecitas de ese programa general, de esas áreas, tiene un proyecto particular. ¿Cuál es el proyecto de promoción y de convocar a más jugadores? ¿Cuál es el proyecto de fidelización para cuando estén? ¿Y cuál es el proyecto de desarrollo de ese plan? Y luego del programa operativo tenemos un programa económico que generalmente, más o menos, es también el que nos va a ir dando herramientas y recursos para que el programa deportivo sea exitoso. Si yo tengo claro el programa económico, cuál es el proyecto económico para el recurso humano, cuánto dinero tengo yo para gastar en recurso humano, cómo va a ingresar ese dinero, cómo se reparte, cómo paga, según, volvemos al primer análisis, según el club, si es social, si es privado, si es una ONG, cómo ese recurso humano yo voy a hacer que persista en actividad. A veces con económico capaz está mal dicho, sino que muchas veces esa evolución es con capacitación y demás, pero con un acuerdo claro, hay con contratos, no contratos, en relación de dependencia, con facturación, bueno, todo eso es un plan, un propio proyecto de recursos humanos. ¿En qué espacios? No tenemos espacios, salimos a alquilar espacios, usamos polideportivo, usamos canchas, quiera que no son bienes espacios que tenemos que usar. ¿Qué materiales necesitamos? Y recursos financieros, cuánto dinero contamos, si contamos o no con dinero para salir, por ejemplo, a alquilar recursos especiales o no, o a responder sobre determinadas cuestiones. Yo en mi corta carrera y sí, con bastantes experiencias en estos programas, creo que la articulación entre estos tres ejes, deportivo, operativo y económico, es lo que a mí me hace un proyecto, un programa exitoso en cuanto sobre todo a lo deportivo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, porque muchas veces si ese plan deportivo que nosotros tenemos o nuestro hacer diario no va de la mano con los profes o con nuestro recurso o con ese plan de acción o la persona que nosotros llamamos no era la indicada porque en realidad funciona mejor en otro lugar, o es un proyecto deportivo que no va de la mano con los espacios que contamos, no es realista y demás, generalmente queda ahí trunco o podemos llegar a fallar. Entonces, como dije antes, cada área o cada programa tiene distintos proyectos y dentro de cada área o de esa subdivisión
tenemos que ir haciendo equilibrio para que ese programa deportivo se lleve a cabo, equilibrándonos entre, volvemos a esto de programa deportivo, programa operativo y programa económico, pero también ir analizando las necesidades que tenemos respecto a nuestro proyecto. Por ejemplo, en Jardín de Tenis nosotros tenemos 4 espacios, tenemos 4 profes. ¿Cuántos chicos por profe pueden haber? Y pueden haber 6 chicos por profe para que sea de alta calidad. De haber 6 chicos por profe, eh, seguramente nos soporta muchísimo más que en inserción y elite, donde habíamos dicho acá que en inserción y elite la cantidad de gente que podemos soportar es menor. Entonces, en iniciación activamos un proyecto de participación y de promoción con masivo, aunque siga siendo de calidad, y sigamos sosteniendo la calidad, que es nuestro proyecto más importante, que es el programa deportivo, o activamos el de fidelización y desarrollo. Bueno, yo acá voy a poner muchas más fichas, por así decirlo, en lo participativo que en el desarrollo, mientras en inserción y elite voy a bajar la cantidad de gente, que eso hace que el programa económico cambie, el programa operativo también cambie porque necesito otra cantidad de profes. Entonces voy manejando las piezas y los recursos según lo que necesito como si fuera una balanza. Esa balanza entre el proyecto deportivo que nosotros tenemos, la cantidad de cómo nosotros, que el método, la enseñanza y los valores y hábitos, cómo los vamos a enseñar, de qué manera es la mejor manera de enseñarlo, qué necesito económicamente y qué necesito en cuanto al operativo. Y ir desde ahí balanceándome, porque en definitiva nuestro programa es todo y cada área tiene su propio plan. Entonces, si yo subo acá, tengo que bajar acá para que siempre estemos en equilibrio. Y un poco, en conclusión, generar este proyecto e ir actualizándolo constantemente con un análisis de la actualidad, saber cuáles son, si es un lugar donde ya tenían un proyecto antes, cuál es esa estructura actual, qué metodología, qué servicios, no solamente nuestros y de nuestra área, sino de todas las áreas que después vamos a tener que interrelacionarnos, y cuál es la proyección y el establecimiento de metas, cuáles son nuestros pequeños logros que tenemos que hacer para llegar a esa visión y que siempre esté respetándose por esa misión, que es lo que va a cuidar nuestra identidad. ¿Qué identidad queremos que tenga ese lugar? En base a qué alma la atraviesa, qué valores queremos sostener y con cuáles no vamos a negociar, y qué principios, cómo hacer la comunicación, la imagen, en las personas que trabajen con nosotros, profesionalmente y personalmente también, que es, creo, lo más importante. Organización y estructura, establecer cuál es la estructura, cuáles son los roles. Yo defiendo 100% una estructura horizontal. ¿Cómo vamos a gestionar el conocimiento? Bueno, capacitamos, hay actualizaciones, pero todo lo que nosotros incorporamos en un lugar o en un programa es del programa, no es de las personas que participan en el programa. Entonces, todo lo que nosotros creamos, pensamos, el tiempo que pasamos dedicándoselo a eso, tenemos que tener claro que es un crear un programa con sus proyectos y sus objetivos claros. Y una planificación específica. Acá puse algo general, pero es para que no nos olvidemos de que más allá de que los proyectos, muchas veces hablamos de academias, está bien, las academias, las escuelas de tenis pueden ser similares en cuanto a su estructura deportiva, en cuanto al desarrollo de los chicos, porque creo que la educación física, la preparación física, la ciencia cada vez está más avanzada, pero creo que los programas y los proyectos exitosos se llevan a cabo si tenemos en claro dónde, con quién y de qué manera, para qué, y sobre todo el para qué, donde lo realizamos, porque el momento histórico, el lugar donde lo hacemos, es lo que nos va a marcar 100% la mirada de ese programa. No es lo mismo San Juan
No es lo mismo Buenos Aires, no es lo mismo Salta, ni es lo mismo un club que el otro. Cada club tiene su propia misión y nuestros programas tienen que tratar de coincidir e ir caminando junto al camino que ya está desarrollado. Nosotros simplemente estamos por un espacio de tiempo y esas instituciones son casi eternas. De esta manera, les quiero agradecer, espero haber sido corta y precisa, eh, y desde ya ahí dejé mi email, romipubliaguarneri@gmail.com o @romipuglia para que nos volvamos a encontrar. Aprovecho para agradecer a Pieta nuevamente y a ustedes por escuchar. Muchas gracias.